Bienvenidos a su podcast Hablemos de Negocios, un espacio para compartir y construir buenas prácticas empresariales desafiando la corriente tradicional en algunos casos. Mi nombre es Johnny Fayad, soy empresario, profesor universitario con más de 30 años de experiencia profesional. Este episodio lo he denominado ¿Para dónde miro? Pues realmente me ha parecido muy interesante titularlo de esta manera. Realmente tengo un amigo que también me recomendó un tema que si yo quería tratarlo lo hiciera. Y bueno, le agradezco muchísimo a este amigo también que me hubiera recomendado este tema. Lo he denominado así, ¿para dónde miro? Es porque en los ambientes en la actualidad tan turbulentos desde el punto de vista político, social, económico, ambiental, de sostenibilidad, de inclusión, hay ambientes definitivamente externos e internos en la organización, en la compañía, en las empresas. Ambiente que termina por ser agotador en algunos casos, pero por otro lado también el dinamismo actual obliga mucho a los directores, jefes, gerentes, vicepresidentes, presidentes, gerentes generales, dueños de negocio, dueñas de negocio de las organizaciones, obligan mucho a que estén en la jugada del negocio de manera permanente. Es decir, estar, como lo he mencionado en varios episodios, con el ojo pillador, como me enseñó alguna vez un profesor cuando estaba estudiando la maestría. Y el ojo pillador no es nada distinto de darse cuenta que está pasando alrededor tuyo. ¿Para dónde miro? Es importante sentarte hoy por hoy en tu organización con las 2 o 3 o 4 personas en una conversación, en una reunión, o sentarte tú solo en tus espacios de reflexión para ver dónde va tu negocio, para dónde va la compañía y mirar, bueno, qué está pasando con la política en el mundo, qué está pasando con el tema ambiental, qué pasa con los temas de sostenibilidad, qué ocurre con los temas de inclusión, qué pasa con los liderazgos o los nuevos liderazgos que se requieren en las compañías, qué pasa con la gente, cuál es la tendencia actual de los individuos en su comportamiento, en sus opciones de compra, en la forma como hoy están relacionándose los unos con los otros, qué pasa con la tasa demográfica, el número de hijos que hay por nacer, cuánta gente se está casando y teniendo hijos, cuántos no, cuál es la tendencia, por ejemplo, con el tema de las mascotas, de los cuidadores o cuidadoras, de los ancianos, qué pasa con la tercera edad, qué se considera tercera edad o cuarta edad hoy por hoy, cuáles son las oportunidades de negocio que se abren en todos esos frentes y no ser un espectador del mercado, porque cuando uno se convierte en un espectador del mercado, seguramente vas a llegar tarde a casi todos los escenarios y eso te va a convertir no solo en un segundo, sino en un segundo o un tercero o un cuarto o un quinto, que en términos prácticos eso implica menores ventas para ti, porque no estás en la jugada, porque piensas que lo que pasa en el mundo a ti no te concierne. Hace poco en un chat de los amigos del colegio, que tenemos un chat muy interesante que hablamos de muchas cosas, tanto cosas de poca importancia, banales, para uno reírse y acordarse de aspectos del colegio. También hay unos temas muy importantes que se abordan, por ejemplo, la elección del nuevo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Este amigo, que es un psiquiatra, dentro de la conversación que estábamos hablando allí de la política mundial, dijo, bueno, a mí realmente si queda Donald Trump o hubiera quedado su contrincante, Kamala, o quien hubiese quedado en los Estados Unidos, a mí eso no me afecta en nada, porque yo vivo en Colombia y nosotros tenemos una economía propia, una dinámica propia, y realmente yo no voy a cobrar más o menos por la consulta si Donald Trump quedó. Para mí
es igual. Eso no va a modificar en nada mi estilo de vida. Con lo cual, digamos, ahí empieza a suscitarse un debate acerca de la pertinencia de pensar que si tú eres parte de este mundo interconectado o te consideras que aunque exista el concepto de una aldea global, realmente tú sigues estando en tu aldea y que la globalización desde el punto de vista de comunicaciones, de interconexión comercial, de decisiones que toman los socios comerciales más importantes que tenga un país, de los niveles de orientación política de un país u otro, no te va a afectar la economía, sino que la economía del país donde estás es lo suficientemente doméstica que no va a recurrir a ningún tipo de situaciones externas, adversas o favorables, que puedan llegar a contribuir a cambiar la vida de algunas personas o de muchas personas o de algunos colectivos dentro de un país. Entonces, ese debate fue muy, muy, muy interesante porque la posición mía frente a este amigo psiquiatra fue, por supuesto, tú no estás solo en el mundo. O sea, tú hoy vives en un mundo distinto. Vives en un mundo en donde si algo está pasando en el hemisferio donde vivimos, que en este caso es toda América, no solo Norteamérica, lo que ocurre en el hemisferio desde el punto de vista político, económico, social, ambiental, de sostenibilidad, te va a afectar a ti tarde o temprano, porque tú no estás solo en este mundo. La interconexión es absoluta en la actualidad. Por ejemplo, el tema de la comunicación ha sido, digamos, como la herramienta detonante de darnos cuenta de que vivimos en una aldea global. Sin embargo, esta persona insistía que para él no iba a haber ningún cambio. Y hay gente que piensa de esa manera, digamos, súper respetable, porque esa es su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida. Para mí la propuesta es mirar para todos lados. O sea, cuando tú te hagas una pregunta de, bueno, estoy en este mundo, en este estado actual, en mi compañía, ¿para dónde miro? Mira para todas partes. O sea, tu mirada debe ser lo más integrada posible de todos los ambientes que afectan la organización. Los ambientes, como acabo de decir, tanto políticos, económicos, como sociales, como de tendencias de consumo, como comportamiento del consumidor. Mira nada más el tema de la demografía. La situación, por ejemplo, en Colombia, viene disminuyendo el número de hijos por habitante que en Colombia están naciendo. También es una situación que es recurrente en algunos otros países de América Latina y también en los Estados Unidos, habida cuenta que en Europa esta tendencia está hace muchísimos años. Esta es una tendencia que cambia muchas cosas del comportamiento del consumidor. Por ejemplo, se vuelcan a comprar mascotas y mascotas de todo tipo, perros, gatos y loros y de pronto alguna que otra mascota por allí, porque necesitan acompañamiento. Por otro lado, la gente está envejeciendo más, es decir, duran más personas viejas, duran más tiempo, digamos, entendido como la vejez, lo que se considera hoy a partir, no sé, de 75 años en adelante, porque la tasa de mortalidad ha disminuido considerablemente porque la esperanza de vida ha aumentado también por todos los informes que uno pueda leer, producto de la farmacología actual, pero también producto de unos cambios en los estilos de vida en términos de nutrición y ejercicio. Ese tipo de tendencias, si tú le das la lectura, bueno, tú dices, ¿y qué va a pasar? ¿Será que es un buen negocio montar un hogar de paso geriátrico o un hogar geriátrico o un hogar de juegos para personas de la tercera edad? ¿Qué va a pasar con el concepto de cuidadores o cuidadoras, que en su mayoría son mujeres hoy por hoy? Ese tipo de actividad profesional tan importante, ¿qué formación debe tener un cuidador? ¿Qué formación debe tener una cuidadora? ¿Cómo maneja los viejos que tienen o las viejas? Quiero decir, las personas de la tercera edad
no necesariamente viejos desde el punto de vista de su lucidez mental, porque hay mucha gente que tiene 75, 80, 85 años, 90 años inclusive, que están bien y muchos de ellos están lúcidos, solo que tienen pues los achaques propios de esa edad, achaques de salud propios de esa edad. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo se van a comportar los hijos si la persona tuvo pocos hijos y de pronto los hijos están fuera del país y esta persona quiso quedarse en el país natal? ¿Cómo es su conversación con su esposa, con la gente alrededor, el papel del cuidador o de la cuidadora? Eventualmente, si alguno de los dos del matrimonio ya no vive, ¿qué pasa allí? Es decir, hay demasiados aspectos en relación con los negocios. ¿Qué va a pasar con el hemisferio donde tú estás? ¿Cuál es el aspecto político? ¿Cuáles son los grados de inversión que tiene ese país donde tú estás interconectado? Pues uno no puede decir que porque está en Colombia no le puede prestar atención lo que pasa en México, por ejemplo, aunque esté relativamente distante. Por supuesto, porque es un país súper influyente, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en los Estados Unidos, por supuesto, lo que pasa en las fronteras tuyas alrededor. Es decir, hay que mirar para todas partes en todos los procesos y escoger de esas situaciones cuáles en verdad te afectan en este cortísimo plazo, tomar una decisión en relación con eso y cuáles consideras tú que te va a afectar en el mediano plazo para que te adelantes un tanto y más aún cuáles te van a afectar en el largo plazo para que te adelantes un poco más. Realmente este es un tema que no se debe dejar inercial. Es decir, inercial es que alguien te diga para dónde va y tú pegarte a esa rueda sin sentido para ti. Debes pegarte a la rueda que tenga sentido, que haya habido una situación de análisis de todo lo que pasa afuera de tu compañía, en el mundo y también lo que pasa dentro de tu organización en términos de capacidades tuyas como dueño o dueña de negocio, como el presidente de una compañía, como el gerente general de una compañía, como el director de un área, como el jefe de un área, en fin. ¿Cuáles son las capacidades al interior de la organización y qué pasa alrededor del mundo y cómo tú estás interactuando con eso? Luego, la invitación de este episodio es: mira para todos los lados en principio, fórmate un diagnóstico de la situación en todos los frentes externos primero y luego los internos y qué tantas capacidades tiene tu organización para adaptarse. Pero hazlo. No dejes que la inercia te lleve, porque la inercia no va a tener en cuenta ni capacidades que tú tengas, ni las tendencias que se ajustan a los mercados que tú operas o a los segmentos de clientes que tú atiendes. Es posible que no se ajuste y por lo tanto esa inercia te va a llevar a tomar decisiones incorrectas. La invitación es: mira, por favor, entérate, infórmate y haz tu propia conversación de cómo pertenecer a este tipo de tendencias que no son de menor grado, sino que muchas son de megatendencias. Conversa con tu gente, haz conversaciones productivas en ese sentido, haz foros, haz simposios, debates, asiste a eventos de esta naturaleza, porque no te debes quedar atrás. Hay que estar un paso adelante, dando la milla extra para poder, en definitiva, ser pertinente a los mercados. Te invito, por favor, a que compartas este episodio si te gustó, a quienes consideres les pueda interesar, y al mismo tiempo te invito a que te suscribas en Spotify, en Apple Podcasts y en YouTube a Hablemos de Negocios. Un abrazo, nos vemos pronto.